Fue Domingo Milián muy insistente en la necesidad de integrar estos lenguajes como un método integrador, con un método que permitiría avanzar en lo que Milián denominaba un sentido comprensivo de la heterogeneidad. Actualizando, una teoría del venezolano es también un ejercicio orientado hacia la conclusión de un sentido comprensivo de la heterogeneidad. Aquí ya encontramos, o ya señalamos algún camino, ¿no? O uno de los caminos. Con esto último ya andamos en los predios de la semiótica, que en nuestro enfoque funciona como el andamiaje teórico que orienta la investigación. Decíamos al comienzo que una teoría sobre lo venezolano es una teoría sobre la cultura y sus textos. En este aspecto la semiótica de la cultura nos da importantes aportes. Una teoría de lo venezolano se ubica entonces en la perspectiva de enseñar una aproximación semiótica para comprender la tipología y la dinámica cultural de lo que significa ser venezolano. Se trata de una interpretación de los registros de sentido sobre lo que se configura y refigura la venezolanidad como discurso. Allí está otro elemento, la venezolanidad como discurso. Logman, y con la teoría de Senofera, señala importantes aspectos que permiten avanzar en el estudio de la cultura en los sistemas de significación y del texto como dispositivo pensante. Parafraseando a Logman, los textos se producen en una cultura, pero también producen cultura. A través de ellos el hombre se relata, se dice a sí mismo y se dice ante el mundo. No se puede concebir una cultura sin textos. Por lo tanto, encontrar las respuestas sobre el texto y la cultura y el complejo sistema de relaciones que se despliega entre ellos son desafíos fundamentales de una teoría hacia lo venezolano. Esa sería una de las primeras desafíos. Definir, entender, comprender cómo funciona todo ese entramado de los textos culturales. El texto es todo aquello que contiene significado y por lo tanto guarda las cualidades necesarias para generar sentido. O dicho de otra manera, el texto es aquello que permite el ordenamiento de los signos que orbitan en el espacio simbólico. Ir hacia lo venezolano implica entonces ubicar y estudiar nuestros textos y los códigos a partir de los cuales han sido ordenados. Aquí cabe una pregunta: ¿cuáles son los textos de los venezolanos? ¿O cuáles serían los grandes textos de los venezolanos? Sin duda la lista sería amplia y diversa y contradictoria entre ellos. El texto cultural se mueve, se transmuta, cambia de estructura. Así la cultura está inmersa en un permanente proceso de generación de nuevas codificaciones y de transformación de las ya existentes. En la cultura los textos se interfieren y se contradicen. Unas veces se adaptan y otras se imponen. Trabajar sobre los textos culturales amerita un modelo de análisis capaz de integrar los rasgos que nos identifiquen en la analogía y la inferencia. Esto último es lo que Milián define como la adopción de un método integrador del lenguaje. Creemos que también este concepto de Milián tiene bastante pertinencia para el proyecto. Pongamos a dialogar los textos, pongamos a dialogar nuestros textos. Todo un universo semiótico se despliega entre la casaca del marqués y el pie desnudo del esclavo, entre la espada del conquistador y la flecha rebelde del indígena, entre las grandes proclamas de nuestros próceres y los sueños silentes del obrero en la ciudad. Todo un universo semiótico se despliega entre las modernas autopistas del asfalto y los ya viejos caminos de arreos hechos de polvo, entre las grandes transnacionales de la economía y la fuerza nutricia de la tierra, entre el valeroso caballo blanco del escudo y los burros anónimos que llevaban la carga pesada de la gesta de la independencia. Los burros que no están registrados por una parte, los burros, las mulas. Las burras también. Y las burras. Todo un universo semiótico se despliega entre la encorbatada formalidad de las leyes y la descamisada canción popular. Así tan diverso es. En todos estos textos coexisten trazos de sentido
desde donde se le ha dado fisonomía a nuestra realidad cultural. Allí están las huellas y los bordes, así lo creemos, de la aventura de irnos haciendo como pueblo. Para Longman, aquí hay un concepto que no se trata de hablar en, lo en este momento, ¿no? La mejor forma de hablar en él es yendo directamente a su obra, ¿no? Pero sí tomo un concepto que creo que guarda pertinencia con el libro inclusivo. Longman dice: la cultura en su totalidad puede ser considerada como un texto, pero es extraordinariamente importante subrayar que es un texto complejamente organizado que se descompone en una jerarquía de los textos en los textos y que forma complejas entretejeduras de textos. Rescato esto último: entretejeduras de textos. Una teoría de lo venezolano busca entonces hallar los hilos conductores de esa entretejedura de textos. Una teoría de lo venezolano es también la madeja, esa entretejedura no se puede desenredar, no es lo que intentamos hacer, pero se puede hacer más comprensible, y al hacerla comprensible nos dice algo sobre lo que somos. Esta entretejedura es más que evidente en la morfología cultural latinoamericana. Si revisamos la colonia, el profesor lo decía esta mañana, ahí se desgrasa la trama que existe en cuanto a lo cultural. Briceño Iragorri, Miliani, un poco estudiando la idea de patria en Iragorri, la define así: la patria como tierra de los padres, esto es una cita textual, explica la doble oscilación de una misma sangre entre dos geografías y dos mestizajes o heterogeneidades culturales. La heterogeneidad de la cultura hispánica, ibérica, fenicia, arábica, latina, judaica, germánica, estratificadas, y la estratificación de la cultura americana, que yuxtaponen una heterogeneidad de sustratos indígenas, quechuas, aymaras, mochicas, nahuas, mayas, caribes, que existían antes del descubrimiento, con otras culturas afrohispánicas afrohispánicas, como que toda cultura al final es una compleja sucesión espacio-temporal de heterogeneidad. Ahí se nota, ¿no? esa entretejedura de tantas cosas de distinto color, de distinto calibre, de distinta forma. En palabras de Iragorri, ser venezolano no es ser alegres vendedores de hierro y petróleo. Ser venezolano implica un rango histórico de calidad irrenunciable. Así, la indagación de lo que significa ser venezolano empieza por la problematización, o debe empezar por la problematización de las formas que ha asumido nuestra configuración en medio de la contingencia y especificidad de la historia que nos ha tocado vivir. Una teoría del venezolano exige el estudio de las particularidades y fines que la contingencia histórica le han atribuido al país. Esto es la otra. Contingencia en la que obran elementos dinámicos y símiles que definen las formas culturales de Venezuela. Una teoría de este tipo es a su vez una problematización de aquello que nos caracteriza, por lo que se sigue una postura epistemológica que sea capaz de articular una noción de Venezuela como aventura colectiva, como una historia de riesgos y conflictos, como una construcción hecha de la semejanza y la diferencia. También quiero hacer referencia un poco al tema de la historia. Hablar de lo venezolano nos llevará a la historia. Es uno de los marcos referenciales, tal vez, de un proyecto como este. Pero tal vez uno de los riesgos sea quedarnos en ella nada más, que sea una especie de historicismo, de recontar hechos, de revisitar hechos y hasta allí. Entonces, este es un proyecto sobre una teoría del venezolano, no puede ser historicista. Aquí explico un poco esto. Buscamos los referentes que han movido los discursos sobre el venezolano. Estos referentes están regados en nuestra historia,
Por ello, una teoría del venezolano no puede prescindir de la historia, pero va más allá de ello. La trasciende para ubicarse en el nivel de la interpretación, esto es, en la dimensión significante de los hechos históricos. Yo creo que una teoría, por el venezolano, debería, en función de describir la dimensión significante de esos hechos históricos. Así nos convoca el ordenamiento discursivo mediante el cual se ha configurado la circunstancia y la situación de lo que significa ser venezolano. Más que los hechos concretos, nos interesan los textos y su capacidad de significar y resignificar el mundo cultural. Nos ubicamos así en la misma línea que señalaba María González al advertir que sí, Venezuela necesita ahondar cada día más en su conciencia, en la conciencia de su pasado, pero no para quedarse detenido en él, sino para descubrir entre la selva de hechos el perfil y la problemática de la nación. Si algo hubo que la historia, el proyecto que nos congrega hoy, es ese perfil y esa problemática de la nación, de los venezolanos. Existen en nuestra historia momentos que tienen una especial carga significativa, momentos de intenso proceso de reorganización estructural de los textos, momentos de excitación semiótica, que entre otras causas son movidos por la interacción de un mismo espacio de distintos textos culturales que activan sus mecanismos internos. Esta relación entre los textos es de tal complejidad que abre la posibilidad a la formación de nuevos sentidos y a la reformulación de los ya existentes. Para ilustrar un poco esto que acabamos de decir, de esos momentos de excitación semiótica, momentos sobre lo que creo debemos ir, es decir, momentos históricos donde se da tal carga de significado de una forma tan intensa. Por ejemplo, pongamos por caso el momento histórico que sucede a la muerte de Juan Vicente Gómez en el 1935. Este hecho va a generar un estado de ese tipo, de excitación semiótica, trayendo consigo una reinterpretación de la realidad. Sería muy interesante aquí revisar los discursos políticos, por ejemplo, que son una de esas expresiones que se dan. Además, teniendo en cuenta que allí confluyen dos discursos políticos: el discurso de los caudillos gumancistas, los nostálgicos todavía con el gumancismo tantos años después, y la generación del 28. Generación del 28, que marca todo el acontecer político del país del siglo XX. Obviamente la batalla se la ganan los jóvenes que venían de la universidad en ese momento. Ese momento histórico creo que se puede estudiar y incluso encontrar algunos perfiles, algunos contornos sobre este proceso. Otro ejemplo es el periodo histórico que va de 1808 hasta 1830. Quizás no haya en Venezuela otro momento en el que confluyan tantos y tan visibles procesos de reformulación del sentido de la realidad en tan poco tiempo. Fueron apenas 22 años. Fue un periodo de interferencia, de choque de textos, de interacción entre textos internos y externos. Fue un periodo en el que se rompe con una conceptuación de la realidad que se había hecho dominante por más de 300 años. El proceso independentista venezolano transformó la disposición discursiva y con ello los códigos y gramáticas de producción de sentido. Tal vez sea en Bolívar donde mejor podemos observar la magnitud de esa reorganización. El discurso Bolívar, en sus documentos, el discurso, se pueden evidenciar las contradicciones. El Bolívar de 1811 no es el mismo Bolívar después de 1814, 1816. Toda esa evolución que tuvo Bolívar en su pensamiento, de una u otra forma, funciona como ese sensor. Obviamente hay muchos otros discursos, pero ese hago referencia a esto.
En su documento de discurso se pueden evidenciar las contradicciones, las rupturas, novedades, regresiones y hasta las angustias que acompañan todo proceso de resemantización cultural. En relación a este periodo habría que destacar el movimiento de sentido que tuvo lugar en cuanto a la conceptuación del venezolano. Hasta ese momento, por ejemplo, los códigos dominantes se repartían entre la leyenda dorada, entre quienes tomaban partido por la leyenda dorada, y entre los que tomaban partido por una nostalgia de lo originario, de lo indígena. A partir de ahí ya no seremos ni tan indígenas ni tan españoles, a partir de ese momento. En palabras de Bolívar, seremos un pequeño género humano. Se reformaron así los códigos a partir de los cuales nos pensábamos como sociedad. Aquí hago solamente referencia a algunos hechos, no profundizo en uno de ellos, ¿no? Es señalar camino, señalar algunas claves que nos permitan acercarnos a lo venezolano. Una teoría de lo venezolano no busca armonizar la historia venezolana bajo la excusa forzada de amalgamar lo heterogéneo en una síntesis. Se trata más bien de poner a dialogar los tan disímiles modos semióticos de nuestra vida social. En la historia cultural venezolana hay un libro, yo lo traje, lo conseguí hace poco sin estarlo buscando, o me lo robé realmente. Es de Mirla Alcibiades, del profesor de concepto, porque ella es investigadora del CELAC. Se llama la heroica aventura de construir una república. Es un estudio muy interesante del año 1830 hasta el año 1865, y cómo la familia, la mujer y el niño pasaron a jugar un importante papel dentro del escenario público de ese momento. Es decir, cómo en ese esfuerzo de hacer una república, el niño, la mujer y la familia que generalmente había sido, o sea, lo doméstico, pasa a formar parte de los códigos a partir de los cuales se intenta fundar una república. Con ese libro lo vamos a incluir dentro de la referencia que estamos recomendando. En la historia cultural venezolana también hallamos momentos de gradualidad. Es el caso experimentado por la cultura que tiene lugar, o por la forma de la cultura que tiene lugar, con la aparición del petróleo en el siglo XX venezolano, que trae como consecuencia una reformulación de todo ese andamiaje semiótico de la sociedad. A la transformación de la estructura económica del país la acompañó también la incorporación de textos culturales externos que al interactuar con los textos existentes había un proceso de semiosis. Y estamos hablando de algo así como que de semiosis de petróleo, no sé, pero consideramos que ese es otro de los momentos donde se mueve, se transforma lo venezolano. Había un proceso de semiosis que transformó los modos de relacionamiento estructural entre el hombre venezolano como texto, el hombre también un texto, y su mundo cultural. Al respecto existe abundante material en la novela venezolana del petróleo. De hecho hay un libro, no recuerdo el autor, pero que se llama así, La novela venezolana del petróleo. Gustavo Luis Carrera. Ahí pues. Sí, yo considero ese así que en la literatura venezolana encontramos bastante material sobre este tema. Así que aquí lo digo, al respecto existe abundante material en la novela venezolana del petróleo, donde se describe esa reelaboración experimentada en los modos, costumbres y formas de las lenguajes culturales, que describe lo que hemos venido siendo y cómo nos hemos venido haciendo como pueblo. Una teoría de lo venezolano consigue en la literatura de nuestro país, como texto artístico, los modelos del mundo a partir de los cuales se puede interpretar las circunstancias y la situación, seguimos con estos dos conceptos, de los venezolanos con la llegada del petróleo, o con la presión del petróleo. Para culminar, habría que decir también que una teoría de los venezolanos busca fundamentalmente las claves de interpretación en el amplio campo de la historia cultural venezolana. Se trata de dibujar la ruta
del sentido y sus vericuetos. Retomemos el ejemplo de la compleja triada cultural del académico, que sin duda es y labor que más ha insistido en la necesidad de crear un modelo interpretativo que articule lo español, lo indígena y lo africano. Tal vez todavía eso está ahí por hacerse, como condición para dibujar el rostro de los venezolanos. En la morfología de la colonia está otra de las claves, ya el profesor lo decía esta mañana, para el estudio de los venezolanos. O sea que la colonia sería otro momento histórico importante a revisar. Son muchos los caminos hacia los venezolanos. Además, solo hay caminos hacia los venezolanos. No hay puntos de llegada. No hay clausura, solo puntos de partida. Lo venezolano seguirá quedando abierto, tendido hacia lo inacabado. En la búsqueda de los venezolanos parecen haber muchos atajos y muchos abismos. Decimos atajos en el sentido epistemológico, el querer llegar a los venezolanos sin tomar en cuenta todos los factores implicados. Y decimos abismo en el sentido ideológico, confundir las irregularidades del terreno cultural con abismos insondables. Ante los atajos proponemos caminos y ante los abismos proponemos puentes. Si los caminos hacia los venezolanos, ya para terminar, si los caminos hacia los venezolanos tuvieran un nombre, esto se llamaría diálogo. Gracias.